nos están dando en el enunciado, este dato lo podemos asumir. ¿Ya está? La resistencia nos están dando como dato. Tenemos por acá. Listo. Solo nos queda colocar o meter a la calculadora. 15 menos 0 menos 0.7 sobre 560 va a ser 0.0255.4 amperes. Pero como nosotros lo queremos representar de una manera más elegante, va a ser 25.54 miliamperes. Listo. Ya hemos hallado la corriente IR. ¿Qué nos falta hallar? Nos falta hallar la tensión, o perdón, la corriente en la carita. Ahora, para hallar esto, recordemos lo siguiente, que nos dice la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2, y asimismo, esta corriente de colector 2 es igual a la corriente o la corriente sub 0. Entonces, vamos a seguir esa condición acá, y nuestra misión va a ser hallar la corriente de colector 1, esta corriente de acá. ¿Cómo lo vamos a hallar? Mediante una ley de corrientes de Kirchhoff. Mediante la ley de corrientes de Kirchhoff sabemos que la corriente IR es igual a la suma con la corriente B más la corriente del colector 1, ¿verdad? Eso lo estamos representando por acá. Ahora, acá podemos cometer un error alguna vez, incluso yo cometí el error, de despejar directamente esta corriente, de tal manera de que me dé IR menos IB. Está correcto, pero podemos analizar de otra manera. ¿Cómo? Esta corriente IB, si aplicamos otro nodito por acá, vamos a ver que es igual a la corriente B1 más la corriente en la base del colector 2, ¿verdad? Ya está. Ahora, como acá nos dicen, la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2. Por tanto, este B, esta corriente IB, va a ser igual a 2 veces la corriente base 1 o la corriente base 2. ¿Qué nos conviene representar? En función a la corriente de la base 1. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aplicar la ecuación de la ganancia y lo vamos a reemplazar para posteriormente despejar la corriente IC1. Y eso es lo que estamos haciendo acá, de manera directa, lo hice. Disculpa. Me dice, IR es igual a IC1, acá está, y la corriente B va a ser igual a 2 veces la corriente de la base 1, ¿verdad? Pero utilizando la ecuación de nuestra ganancia, vamos a tener que va a ser 2 veces la corriente en el colector 1 sobre la ganancia 1. Listo. De acá puedo despejar las dos corrientes, ¿verdad? Bueno, perdón. Puedo factorizar y luego despejar. Factorizando tenemos esta expresión 1 menos 1 sobre la ganancia 1 por la corriente en el colector 1. ¿Qué queremos hallar? La corriente en la carguita. ¿Y qué me dice esto? La corriente en la carguita es igual a la corriente colector 1 y también es igual a la corriente colector 2. Por tanto, ya estamos hallando. Solo me queda despejar. Entonces va a ser la corriente colector 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia sobre 1 más 1 sobre la ganancia 1. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho que es igual a ganancia 1? La ganancia 1 es igual a la ganancia 2 y así mismo esta ganancia va a ser representada como una sola ganancia. Y eso ya lo teníamos acá como dato. Entonces solamente nos queda reemplazar. Afortunadamente ya hemos hallado IR, lo tenemos por acá. Entonces reemplazamos 25.54 miliamperes sobre 1 más 2 veces sobre 80, ¿verdad? Listo. Colocando la calculadora tenemos este valorcito. 0.02491 amperes. Como queremos representarlo de una manera más elegante, lo movemos la comita ahí y vamos a tener 24.91 miliamperes, que es la corriente C1. Siguiendo nuevamente esta ley, nunca se van a olvidar de esto, me dice que IC1 es igual a IC. Y ya tenemos IC. Hemos hallado IC. ¿Qué me pide después? La corriente en la base 1. Esta corriente de acá. Vamos a acudir nuevamente a este nodito de acá. ¿Por qué? Porque sabemos que esta corriente IB es igual a 2 veces la corriente base 1, ¿verdad? O la sumatoria de estas dos corrientes, pero como estas dos corrientes son iguales, va a ser igual a la sumatoria de la corriente en la base 1. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿no? Usando la ecuación de la ganancia y obteniendo ya la corriente de 1, simplemente va a ser despejar. Y eso es lo que vamos a hacer acá.
mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, IB va a ser igual a la corriente base 2 más la corriente base 1. Sabemos que IB2 es igual a IB1 y viceversa, entonces vamos a tener que IB es igual a 2 veces la corriente en la base 1. ¿Qué queremos? La corriente en la base 1 lo despejamos. Ahora, la corriente en la base 1, mira, ampliado el análisis, ¿no? Esta es otra manera de hallar, mira. ¿Qué nos falta acá? La corriente IB. ¿Cómo vamos a hallar esta corriente? Mediante otra ley de corrientes de Kirchhoff. Hubiéramos acudido directamente a esto, ¿no? Pero se me ha pasado y he ido por el camino más largo. Bueno, acudimos a una ley de tensiones de Kirchhoff para hallar esta corriente de acá. IR y C, ¿verdad? Sabemos este cosencito de acá, el mismo nodito. ¿Qué queremos? IB. Entonces voy a despejar IB. IB va a ser igual a la corriente en la resistencia menos la corriente en el colector. La corriente en la resistencia ya tenemos, lo hemos hallado por acá. Y la corriente en el colector 1 también tenemos, lo hemos hallado por acá. Solamente nos queda reemplazar 25.54 miliamperes menos 24.9 miliamperes. Nos va a dar 0.63 miliamperes. Ya tengo IB, entonces solo me queda reemplazar acá. Nos dice que IB1 es la mitad de IB. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Acá está. Ya, reemplazando nuevamente, vamos a tener que la corriente IB1 va a ser igual a 3.15 por 10 a la menos 4 amperes. De manera más elegante, este va a ser 315 microamperes. Listo. Ya hemos hallado la corriente IB1. Posteriormente me piden hallar la corriente en la base 2, la corriente B y la potencia de mi resistencia. Entonces, nuevamente, acá sabemos que, o bueno, las condiciones que nos dieron acá arribita están por acá. Y seguimos eso. Nos dice que la corriente base 1 es igual a la corriente base 2. Entonces ya hemos hallado teóricamente la corriente base 2. Va a ser igual a la corriente base 1. 315 microamperes y 315 microamperes. Para la corriente IB, sabemos que es la sumatoria de estos dos, ¿verdad? De esta corriente con esta corriente. Entonces va a seguir siendo 0.63 miliamperes. Ya lo hemos hallado hace un momento. Representándolo en microamperes va a ser 630. Ahora, para nuestra potencia, acudimos a la ley de Joule. Sabemos que la ley de Joule nos dice que toda potencia en un elemento activo o pasivo es igual a la corriente que pasa por el elemento por la tensión. Pero en este caso no tenemos la tensión de la resistencia. Por tanto, vamos a acudir a nuestra ley de Ohm y reemplazando en nuestra formulita tenemos esta expresión. La corriente en la resistencia elevado al cuadrado por la resistencia. Listo. La corriente en la resistencia ya lo tenemos, lo hemos hallado en el primer puntito, ¿verdad? La resistencia me están dando como dato por acá. Acá está. Acá tenemos el dato de la resistencia y la corriente hemos hallado por acá. Listo. Entonces solo me queda reemplazar y colocar a nuestra calculadora. Ya. Entonces nos dice que la corriente en la resistencia es igual a 25.54 miliamperes. Este tiene que estar elevado al cuadrado por mi resistencia. La resistencia es 560. Metemos a la calculadora y nos da esta expresión. 0.36528 vatios. Ahora lo vamos a colocar en milivatios y va a ser 365.28 milivatios. ¿Listo? Aquí acaba nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad del ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido de la resolución? Creo que todo claro, ¿verdad? Ya. Vamos a pasar a un ejercicio más. Solo vamos a ver dos ejercicios hoy. Y tenemos el siguiente circuito. Este circuito es igual que el anterior. Es un circuito
Espejo, pero con 3 transistores. 1, 2, 3. A diferencia del anterior circuito, estos dos transistores van a cumplir lo que hemos dicho, lo que hemos condicionado en el anterior caso. Solamente que la ganancia de este va a ser distinto a la ganancia que van a tener estos. Por lo demás, es todo lo mismo. ¿Ya? Entonces empezamos a analizar. Tenemos el siguiente circuito y tenemos los siguientes datos. La tensión positiva y la tensión negativa es igual a 12 volts, más 12 y menos 12. También me están dando como dato una corriente de la resistencia. ¿De cuánto? De 10 miliamperes. Por otro lado, tenemos la ganancia. Esta ganancia sabemos que representa la ganancia de este transistor y también la ganancia de este transistor. Ya, nos dice que es 80. También tenemos la ganancia del transistor 3. Me dice que 100, solamente de este transistor. Y te dice, compañero, quiero que es la corriente en el colector 1, la corriente en el colector 2, la corriente en la base 1, la corriente de base 2, la corriente de colector 3, la corriente de base 3, la tensión en nuestra resistencia. También quiero que es la resistencia y finalmente la potencia. Entonces nosotros partimos de lo siguiente. Primero vamos a hallar la corriente de colector 1, ¿verdad? Esta corriente de acá. ¿En qué nos vamos a apoyar? En nuestra ley de tensión, perdón, en nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Listo. Para nuestra ley de tensión de corrientes de Kirchhoff, acá vamos a aplicar un nodito y vamos a decir que la corriente en R es igual a la corriente en el colector 1 más la corriente de base 1. Perdón, la corriente de base 3. Ahora, otra vez, podríamos despejar de acá, pero se dificultaría un poquito en el momento de analizar. ¿Por qué? Porque este dato ya me están dando la corriente en la resistencia. La corriente del colector es lo que queremos, solo me falta hallar la corriente en la base. Por tanto, yo me voy a apoyar en la ecuación de la ganancia, pero del transistor 3. Entonces, sabemos que la ecuación de la ganancia me dice que es la corriente en el colector sobre la corriente en la base, ¿verdad? Entonces, uso esta ecuacióncita por acá. Por otro lado, sabemos que la corriente que pasa en el colector es muy similar a la corriente que pasa al emisor, ¿verdad? Son muy cercanos estos valores, o la corriente del emisor es muy cercana a la corriente del colector. Entonces, voy a aplicar eso. Dicho eso, entonces vamos a tener la corriente de colector 3 sobre la corriente de base 3. Con lo que dijimos, vamos a tener la corriente emisor 3 sobre la corriente de base 3. Ahora, nuevamente acá, aplicamos otro nodito por acá, ¿verdad? Esto hemos aplicado hace rato. Con ese nodito vamos a ver que la corriente de emisor 3 va a ser igual a la corriente de base 1 más la corriente de base 2. Pero que hemos dicho que estas dos corrientes son iguales. Por tanto, ¿qué me conviene? Expresar estas dos corrientes en función de mi corriente del colector 1. Y eso estoy haciendo. Entonces, voy a colocar dos veces la corriente de base 1, ¿verdad? Sobre la corriente de base 3. Listo, estoy yendo por el camino. Tengo esa expresión. ¿Qué me falta hallar de acá? La corriente de base 1. La corriente de base 3 creo que ya me dieron como dato. No, lo vamos a ver. Ya. Entonces tenemos la siguiente expresión, ¿verdad? Hemos llegado hasta acá. Listo. Ahora, nuevamente, por la ecuación de la ganancia, pero en el capacitor 1, vamos a tener, acá directamente ya está expresado, que la corriente de base 1 es igual a la corriente de colector 1 sobre su ganancia, ¿verdad? Entonces ya está escrito acá. Listo. ¿Qué queremos? La corriente de colector 1. Entonces solo me queda reemplazar esto en la ecuación anterior. Es decir, reemplazando la corriente, perdón, la corriente IB3 en IR. Eso me dice. Entonces, de acá, como estoy olvidando esto. Ya, tenemos que despejar la corriente IB3. ¿Por qué? Porque eso es lo que queríamos en esta ecuación, ¿verdad?
en esta ecuacióncita, eso es lo que nos faltaba, IB3. Entonces, esa era o es nuestra misión, hallar IB3. Listo, ya hemos hallado IB3. Solo nos queda reemplazar. Listo. Sabíamos que IR es igual a la corriente de colector 1 más la corriente IB3, pero IB3 nos está dando este valorcito. Listo. Ahora, podemos factorizar la corriente de colector 1 y luego despejar. Entonces va a ser 1 más 2 sobre la ganancia en el transistor 3 por la ganancia del transistor 1 y 2. ¿Listo? Y todo eso por la corriente en el colector 1. Queremos la corriente del colector 1, solo me queda despejar. Listo, este cuatecito lo mando a dividir. Ya está. Ya tenemos esta corriente como dato. Estos dos son constantes. Estos dos también tenemos como dato. ¿Ya? Lo colocamos en la calculadora. 10 miliamperes sobre 1 más 2 sobre 100 por 80 me va a dar este valor. 9.99 por 10 a la menos 3 amperes. Este valorcito es muy cercano a 10, entonces lo voy a representar como 10 por 10 a la menos 3 amperes. Ahora lo voy a expresar en miliamperes y vamos a tener 10 miliamperes. Listo. Ya. Ya hemos hallado la corriente de colector 1. Después tenemos que hallar la corriente de colector 2. Recuerden que dijimos que las corrientes, vamos a llegar con el ejercicio, que las corrientes de colector 1 y colector 2 son iguales y las corrientes de las bases también son iguales, solamente de estos dos transistores, ¿verdad? Listo, entonces acudimos a eso para hallar la corriente de colector 2. Entonces, como ya hemos hallado la corriente de colector 1, vamos a decir que la corriente de colector 2 es igual a la corriente de colector 1. Por tanto, la corriente de colector 2 va a ser igual a 10 miliamperes. Listo. Ahora, para la corriente en la base 1, vamos a hacer, o vamos a ir por la ecuación de nuestra ganancia, nuevamente. Creo que hemos dado una condición para eso, ¿no? ¿Ve? Dimos la condición. Pero no tenemos la corriente en la base 2, entonces vamos a ir a la ganancia, ¿no? A la ecuación de la ganancia de nuestro transistor. Entonces, esa ecuación nos dice lo siguiente, que la ganancia es igual a la corriente de colector 1 sobre la corriente de base 1. Solo me queda despejar. La corriente de colector 1, ya tenemos, la ganancia me están dando como dato. 10 miliamperes sobre 80 me va a dar 1.25 por 10 a la menos 4 amperes. Expresándolo en microamperes, vamos a tener 125 microamperes. Por otro lado, la corriente de colector 3, eso es lo que nos pide nuestro enunciado, por acá, estamos acá, la corriente de colector 3 me dice que vamos a aplicar, o bueno, la ganancia, pues de la ganancia, en este sentido, ¿no? Y nos dice que la ganancia en el transistor 3 es igual a la corriente de colector 3 sobre la corriente en la base 3. ¿Qué queremos? La corriente de colector 3 solamente mandamos a multiplicar la corriente en la base 3. ¿Listo? De acá, ¿qué nos falta? La corriente en la base 3, ¿verdad? Afortunadamente aquí ya lo hemos hallado la corriente en la base 3. Por tanto, lo voy a reemplazar. Acá está, lo reemplazamos, es esta la expresión. Y vamos a notar que las ganancias del transistor 3 se simplifican y solamente ya nos queda reemplazar y colocar a la calculadora. Por tanto, va a ser 2 por la corriente de colector 1 sobre la ganancia. La corriente de colector 1 es 10 miliamperes y la ganancia es 80, entonces colocamos a la calculadora. Nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 4 amperes. Y este es igual a 250 miliamperes. Creo que aquí lo he expresado mal. Acá lo he expresado mal. Es microamperes. Ok, éxito, por favor, lo vamos a corregir. Aquí vamos a corregir eso. Ya. Vamos a seguir entonces. Ahora queremos hallar la corriente en la base 3. Ya tenemos la formulita.
¿verdad? Esta misma formulita lo vamos a usar. Entonces solo me queda reemplazar 2 por 10 miliamperes sobre 100 por 80. Colocamos en la calculadora y nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 6 amperes. Expresándolo en microamperes va a ser 2.5 microamperes. Ahora queremos hallar la tensión en la resistencia. En esta resistencia de acá, ¿verdad? En la de acá. Para esto nosotros vamos a aplicar nuevamente una ley de tensiones de Kirchhoff, como nos dice el caminito, y luego solamente va a ser despejar. Ya tenemos esta tensión, este valor de aquí lo podemos asumir, entonces solamente nos quedaría despejar. Por tanto, va a ser la tensión positiva es igual a la tensión en la resistencia más la tensión base emisor 3 más la tensión base emisor 1 más la tensión negativa, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos? Esta tensión. Entonces, vamos a mandar todo esto a restar al otro lado. Por tanto, vamos a tener que la tensión en R es igual a la tensión positiva menos la tensión base emisor 3 menos la tensión base emisor 1 menos la tensión negativa. ¿Listo? Reemplazamos. La tensión positiva es 2. La tensión base emisor lo asumimos para ambos transistores va a ser 0.7. Ahora, acá me dice que es negativo y la tensión negativa es menos 12. Por tanto, no te vas a olvidar ese signo de menos 12. ¿Por qué? Porque eso lo va a volver en positivo. Al olvidarte este signo, tú acá vas a eliminar estas dos tensiones y estarías indicando de que el circuito no se está alimentando. ¿Ok? Entonces vamos a tener, metiéndolo a la calculadora, 22.6 volts. Luego, ¿qué nos dice que hay? La resistencia R. Nos apoyamos en la ley de Ohm y sabemos que la tensión en cualquier elemento pasivo es igual a la resistencia, perdón, a la corriente por la resistencia. Ya tenemos la corriente y R nos han dado como dato. La resistencia, tengo que despejarlo, la tensión hemos hallado hace un momento. Entonces va a ser 26.6 sobre 10.000 amperes, ¿verdad? Me va a dar de 2.260 ohms. Lo convertimos a kilos, va a ser 2.26 kilo ohms. Finalmente vamos a hallar la potencia en la resistencia y nos apoyamos en la ley de Joule. Afortunadamente ya tenemos la corriente y la tensión en la resistencia. La corriente es 10 miliamperes. La tensión la hemos hallado por acá. Es igual a 22.6, ¿verdad? Entonces metemos en la calculadora y nos va a dar 0.226 vatios. Lo expresamos en milivatios y va a ser 226 milivatios. Y listo. Esto lo vamos a corregir. ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad del ejercicio? Todo claro, ¿no? Todo claro, sí. Ese posteriormente lo voy a corregir, ¿ok? Ya. Entonces, hoy día vamos a avanzar solamente estos dos ejercicios, ¿ok? Son algo sencillitos. Estos lo vamos a publicar al clase. Ahora, ¿tienen alguna pregunta de su práctica, quizás? Antes de que nos vayamos. ¿Alguno? ¿O aún no han empezado? El día del partido. Ay, perdón, compañero. Perdón, se ha cortado otra vez. ¿Me puedes decir? Pero, compañero, alguien me estaba preguntando sin Para el que... día del parcial, ¿es verdad, Axi? Y si vas a disculpar. Sí, es para el día del parcial.
Pues, Está bien, Axi. listo. De la práctica todo claro, ¿no? Creo que sí, todo claro. Ya, compañeros. Entonces, quedamos hasta aquí. Mm, Vamos a controlar la asistencia, por favor. Ya, ya. Eh, eh, ya, los presentes desde Aguilar hasta Fusarico. 22, Axi. Perdón, 23. 22. Muy bien. 3 a nave. 3. Súper. ¿Quién más? Auxiliar, buenas noches. El número 16, por favor. Muy bien. Oxy 17, por favor. Ya. ¿Alguien más que acá? Sí. Desde Mamani para adelante. 27. 41, Oxy. Muy bien. 37. 41, Oxy. 39. Ya. 39 y 41. Muy bien. 42, Oxy. 32, Oxy. Osi. Ya. Nadie más, ¿no? Claro que día les he fallado en la clase, van a tener más 5 puntitos todos los que han asistido, ¿ok? Ya. Esa sea justo. Una consulta. Los que están llevando potencia, electrónica de potencia 1, ¿han ido al laboratorio hoy? ¿O ya están yendo? Hemos ido hoy, Oxy. Ah, ya, ya. La siguiente semana igual van a ir. Sí. Ya. Entonces, dado el caso, para no perjudicarles también a ustedes, porque es complicadito llegar al laboratorio, ¿no? Porque creo que una hora antes les hace llegar o media hora antes quiere que estén, ¿no? Eh, Vamos a pasar de manera presencial la siguiente clase. Nuestra aula es la E1. ¿Sí? En el grupo les voy a comunicar también, pero vamos a pasar la siguiente de manera presencial. Así para también alcancen a su laboratorio. Porque el ingeniero al final sabe considerar unos 10 puntos a cada laboratorio por asistencia. ¿Ya, compañeros? ¿Listo, compañeros? Eso sí. Listo. Eso sería todo, compañeros. Me disculpo por la clase de hoy, mediodía. No puedo arreglar ahora sí. Ya. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que les vaya bien, compañeros. Cualquier cosa sobre la práctica, me escriben con confianza, no van a tener miedo. Y por otro lado, en el examen también voy a estar presente. Entonces, normal, yo creo que la logramos el examen, ¿no? Listo, compañeros. Hasta luego. Que les vaya bien. Recording